mensaje es el poder de la obediencia. ¿Cuántos saben que en la obediencia hay poder? Pero a veces no podemos obedecer, a veces no siento obedecer. Pensamos que es, si siento voy a obedecer. Si no siento, entonces no obedezco. Si me hiciste enojar, no obedezco. En fin, hay una serie de situaciones por las cuales no obedecemos. Y perdemos de vista que la obediencia tiene poder. ¿Por qué? Porque Dios estableció la vida en principios de causa y efecto. Y cuando conocemos los valores y los principios del reino y caminamos en ellos y los obedecemos, nuestra vida empieza a tener resultados de prosperidad impresionantes en todas las áreas de la vida. Así que la clave es cómo vamos a obedecer. Hemos estado hablando acerca de nuestra herencia en Cristo. Hemos entendido que es una herencia maravillosa, que todo lo que padeció Jesús, hace dos sesiones hablábamos de la pasión de Cristo, hablábamos de los padecimientos de Cristo, y Él llevó su fe hasta las últimas consecuencias, soportando el dolor, soportando la vergüenza, sabiendo que ese castigo no era para Él, pero que Él lo quería asumir para librarnos a nosotros de ese castigo y darnos una libertad impresionante y también darnos su condición, ¿verdad? De una naturaleza nueva. Y entonces, ¿cuántos ya entendieron la herencia en Cristo? ¿Cuántos están comprendiendo esa herencia? Ahora, ¿cómo hacemos que esta herencia llegue a nosotros y la podamos disfrutar? Una herencia transformadora, que la imagen y semejanza del Padre esté en mí, que yo pueda tener una relación tan profunda con Él, que ya no tenga el peso del pecado sobre mi vida. ¿Cómo hacemos para que los recursos y el favor de Dios me persigan todo el tiempo? ¿Cómo se hace eso? Y la respuesta es el poder de la obediencia. Pero vamos a ver cuáles son los fundamentos de esa obediencia, cómo se obedece. Entendamos también que Dios nos dio su corazón para poder tocar el corazón de Él. Eso es lo más impresionante que yo he visto y que vivimos nosotros. Él nos da un corazón nuevo y en ese corazón nuevo podemos tocar el corazón de Él y estar en una relación profunda con Él. ¿Qué fue lo que llevó a Jesús a lograr que el reino sobrenatural de Dios, que no es de este mundo, se manifestara en esta tierra? ¿Qué fue lo que pasó con Jesús cuando estuvo aquí en esta tierra anunciando el mensaje? Y las personas eran impactadas por la gracia y por el amor que salía de Él, por las palabras que Él hablaba. Eran impactadas, las enfermedades eran sanadas. El reino de tinieblas era dispersado y la luz venía a los hombres. ¿Qué es lo que había en Jesús? ¿Qué es lo que había? Porque dice la Biblia que Él era como nosotros. Tenía una naturaleza diferente porque fue engendrado por el Espíritu Santo, pero Él estaba en la misma condición que nosotros, limitado a un cuerpo, a un ser humano. Pero ¿qué era lo que hacía la diferencia en Él? Y vamos a ver en la Biblia las respuestas a esta pregunta. Y vamos a entender que la obediencia tiene un gran poder. En Jesús tuvo un gran poder y en nosotros tiene un impresionante poder para nuestras vidas. Romanos 5:19. Voy a leer la Nueva Versión Internacional. Es un versículo que hemos tocado varias veces en todos estos temas. Romanos 5:19 dice: porque así como por la desobediencia de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Aquí vemos la diferencia. La desobediencia de uno que nos representó ahí en el inicio de la vida humana, ahí nos representó Adán, y la desobediencia de él trajo consecuencias terribles a todos nosotros. Separados de Dios, en una naturaleza que no podía alcanzar ninguna plenitud, que estábamos confinados a vivir en este mundo con muchas situaciones que querían atentar contra nuestra vida, dice la Escritura que bajo maldición, pero dice también que por la obediencia de uno solo, y se está refiriendo a Jesucristo, se está refiriendo a Jesús, por la obediencia de Él, trae impresionantes resultados, beneficios poderosos.
Todos los obedientes, ahí escríbanme, yo soy obediente en todo. ¿Por qué? Porque la obediencia tiene un gran poder. Y estamos hablando del poder de la obediencia. Cuando nosotros obedecemos los principios, cuando obedecemos lo que es correcto. Pero no tengo que esforzarme en el sentido de que no quiero hacerlo y entonces por ley lo voy a hacer porque eso tiene que ser y entonces no voy a soportar todo el tiempo, alguna vez voy a fallar. Pero vamos a entender cuál es el fundamento de la obediencia. Esta escritura nos dice que por la obediencia de uno solo muchos son hechos justos, como Jesús. Por la obediencia. Cuando un padre, una mamá, un papá obedece a los principios de Dios, esa obediencia trae poder sobre sus generaciones, sobre sus hijos. Están impartiendo ese estado de justicia, esa condición de justos. Y delante del Padre se convierten en justos cuando obedeces. Pero vamos a entender un poco más en qué se fundamenta la obediencia. Entendamos también, iglesia, que Dios te ama tanto que Él quiere hacerte justo y que tengas todos los beneficios de ser justo. Y el poder que hay en la obediencia de Jesús te ha hecho justa y justo. No ha sido nuestro mérito. Mi esfuerzo personal no me hace una persona justa delante de Dios. Yo puedo ser muy bueno y hacer cosas correctas, y está bien que las haga, pero eso no me convierte a mí en una persona justa delante de Dios. Porque yo no podría obedecer todo el tiempo, toda la vida. Yo no podría, no estaba en mi naturaleza. Pero la obediencia de Jesús es la que me establece delante de Dios. Y por eso Él me aprueba. Y cada vez, dice la Escritura, cuando tú lo recibes, cuando tú confiesas que Él es tu Señor, cuando tú crees en Él, cuando lo aceptas en tu corazón, y aceptarlo en tu corazón quiere decir que estás convencido, que crees en Él, entonces estás aprobado delante de Dios. Recuerda que Él es nuestro representante. Él nos fue a representar en la cruz del Calvario. Y cuando nosotros somos capaces de entender que en esa cruz Él puso todos mis pecados, pero que Él me dio su condición, entonces en ese momento, en ese instante de fe, Dios me ve como justo. Dios ve esa justicia en mí, porque fue una justicia que me fue impartida, que me fue dada. Jesús me la dio. Él la tomó y la puso sobre mí y tomó todos mis pecados y los puso sobre Él. Es un intercambio maravilloso. Si tú puedes creer esto por sencilla fe, entonces tu vida va a llevar un rumbo diferente. Impresionante, ¿verdad? ¿Qué es lo que mueve a Jesús a obedecer la fe? ¿Qué es lo que mueve a Jesús? Su pasión por nosotros, su amor por nosotros. El hecho de que Él iba a traer salvación a todos los hombres. El hecho de que Él iba a traer un precedente en toda la historia de la humanidad para traer la salvación a todos los hombres. Entonces, la fe de Jesús es relevante aquí. La fe de Jesús es muy importante. Porque Jesús se despojó, dice la Escritura, que siendo en forma de Dios se despojó de esa forma de Dios y vino en condición de hombre. Y en esa condición de hombre, limitado a un cuerpo de hombre, Él tuvo que haber hecho algo para poder producir los resultados del reino de Dios. Y esto es muy sencillo. Fue la obediencia de Jesús. Esta es la manera que obtenemos nuestra herencia también nosotros, a través de la fe en Jesús. Es sencilla fe, porque dice la Escritura que si crees todo está disponible. Pero si no crees, no hay nada disponible. El reino de Dios no está disponible. Es para todo aquel que cree. Entonces, establecer la fe correcta es muy importante, porque todo lo que logró Jesús por nosotros, lo recibimos por fe. Hemos estado hablando de los padecimientos de Cristo, de la pasión de Cristo, lo que pasó en la cruz del Calvario, todo lo que soportó Él, todo lo que hizo Dios de poner nuestros pecados en Él y la condición de Él en nosotros. Después entendimos cuál es nuestra herencia y hemos entendido que los profetas anunciaron que nos daría un corazón nuevo. Y ese sacrificio de Jesús produjo que Él pudiera darnos un corazón nuevo, una nueva naturaleza, para movernos en amor, en generosidad, en servir a los demás. Todo eso lo hemos entendido. Ahora hay que vivirlo. Ahora tenemos que comenzar a vivirlo, porque todo lo logró Jesús por nosotros, pero lo recibimos por sencilla fe.
Hay algo que el apóstol Pablo enseña y en su mensaje, en las cartas que él escribe y en los discursos que él daba en las iglesias, las predicaciones de él en las iglesias. Él tenía un interés de producir algo a través de la palabra que él les enseñaba. Vamos a Romanos capítulo 1, verso 5. Romanos 1, 5, versión Reina Valera contemporánea. Dice Pablo, este es lo que está diciéndole a las iglesias y esa es su intención. Dice, por medio de Jesucristo recibimos la gracia del apostolado. O sea, él está reconociendo que es por la gracia de Jesucristo que fue enviado a una misión apostólica, que fue enviado y asignado para ser apóstol, con un propósito muy importante. Y ese es también nuestro propósito, el de los pastores de esta iglesia, de la pastora y el mío. Ese es el mismo propósito que está en nosotros. Para que en su nombre llevemos a todas las naciones a obedecer a la fe. El apóstol Pablo está diciendo algo impresionante. El hecho de hacer discípulos, el hecho de enseñar revelación, el hecho de orar por las personas, el hecho de imponer nuestras manos y que el Señor los sane a través de nosotros. Todo eso que se hace en la iglesia tiene un propósito muy importante para producir fe y obedecer a esa fe. Llevar su nombre a todas las naciones para obedecer a la fe. El apóstol Pablo dice que Dios le ha dado esa gracia y el don para impartir fe, para establecer la obediencia a la fe. Nuestro anhelo más deseado de los pastores de esta iglesia es ver tu vida transformada, ver que eres una persona que hace cambios, que estás obedeciendo a la fe, que cada vez que te conectas aquí a esta reunión, la palabra de Dios, el mensaje de Dios a tu vida produce fe y que después lo llevas al terreno de la acción y obedeces y vas venciendo y vas venciendo y vas derrotando muchas cosas que se han levantado en contra de tu vida. En otras palabras, la misión del apóstol Pablo es producir fe en su iglesia, porque sin fe nada es posible, pero con fe todo es posible. Pudiéramos aquí tocar temas de muchas características, de diferentes contextos acerca de la Biblia, pero si no estamos produciendo fe, si esto no está produciendo un cambio en las familias, entonces no será de mucho, no servirá de mucho. Por eso es muy importante lo que está diciendo Pablo. El llamado que nos ha hecho a los pastores es para anunciar las verdades de la palabra de Dios que produzcan fe y obediencia a esa fe. Ven conmigo, te voy a mostrar en Hebreos capítulo 4, versos 1 y 2, algo que pasó allá en los tiempos de cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Ustedes saben la historia, estuvo en Egipto, Dios levanta a un libertador llamado Moisés y los saca de ahí con milagros y hazañas impresionantes y los lleva por un desierto. Y ese desierto tenía el propósito de que ellos escucharan a Dios, de que ellos conocieran a Dios y desarrollaran fe, porque los iba a llevar a las promesas que Él ya les había dicho, un lugar donde se convertirían en una gran nación, un lugar donde ellos iban a brillar en todas las naciones, un lugar donde iban a edificar sus hogares, iban a edificar su tierra, iban a tener ellos y toda su descendencia, prosperidad. Eran las promesas de Dios, la tierra prometida. Pero ¿por qué esta generación que salió de Egipto no entró? Y Dios tuvo que tomar a la siguiente generación para meterlos. Y fíjate lo que dice aquí, Hebreos capítulo 4, verso 1. Por eso, temamos a Dios mientras tengamos todavía la promesa de entrar en su reposo. Ellos tenían una promesa impresionante, iban a reposar de una vida agitada, de angustia, reposar de toda esa calamidad que habían estado viviendo siendo esclavos. Dios les había prometido un reposo y Dios te promete en este tiempo un reposo. Su herencia es un reposo, es un descanso. No tendrás que estar angustiándote en la vida y estar pensando muchas cosas contrarias porque todo está mal, porque hay muchas cosas que no te están resultando. Dios dice, tengo promesas de reposo y de descanso para tu vida. Y entonces aquí estamos viendo que Hebreos está diciendo, temamos a Dios mientras tengamos todavía la promesa de entrar en su reposo. No sea que alguno de ustedes parezca haberse quedado atrás, porque alguien parece que se está quedando atrás.
ya no se conecta a la iglesia, ya está como a distancia, está como que viviendo sus asuntos personales, está como que muy metido, muy ensimismada, muy ensimismado, y ahí de repente se conecta, sabe que hay una iglesia, sabe que pertenece a una iglesia, pero como que ha tomado su distancia, como que está viendo por sus cosas muy, muy personales y ocupándose de todo eso, y parece que se está quedando atrás. ¿Por qué será esto? Verso 2. Porque la buena nueva se nos ha anunciado a nosotros lo mismo que a ellos. ¿Cuál era esa buena nueva? Hay salvación, hay tiempo de prosperidad, hay un tiempo de reposo para nosotros. Dice que a ellos se les anunció también igual que a nosotros, pero de nada les sirvió a ellos el oír esta palabra, porque cuando la oyeron no la acompañaron con fe. Cuando alguien se siente triste, deprimido, desanimado y se aleja de la iglesia, y como que está a distancia y entra pero no entra, quiere decir que no ha escuchado con fe, que no está obedeciendo a la fe, que no está teniendo acciones de fe. Y eso, dice aquí, hay que tener cuidado. Y temamos, pues, dice, temamos a Dios. Y tener temor de Dios quiere decir, tómalo en cuenta. Que sea el primer lugar en tu vida, no importa lo que esté pasando cada quien. Si es el primer lugar en tu vida, todo se ordena y todo se arregla. ¿Cuántos están escuchando esta palabra? Así es que el pueblo de Israel en el desierto está rumbo a la tierra prometida y ellos desobedecieron porque tenían incredulidad y por esta razón no entraron a disfrutar de las promesas de Dios. Hay promesas para ti, iglesia. Hay promesas impresionantes que Dios ya dispuso, que las planeó aún antes de que naciéramos. Así es que nosotros vamos a decidir si entramos o no entramos. Porque cada reunión, cada transmisión, Dios está levantando nuestra fe. Dios nos está llevando a un entendido mayor. Pero ¿qué estás pensando tú? Dice aquí que una generación completa se quedó muerta en el desierto porque no escuchaba con fe, por su incredulidad. Incredulidad es un pecado terrible. Así que no es la desobediencia la que me descalifica, sino la falta de fe, porque ellos desobedecieron porque les faltó fe, porque la falta de fe produce desobediencia. La razón por la cual ellos desobedecieron en el desierto fue porque escuchaban lo que Moisés decía de parte de Dios, pero ellos no creyeron. Había una incredulidad impresionante. Dios había pensado grandes cosas para ellos. Serán una gran nación, serán el orgullo de las naciones, porque todos los verán y dirán, mira lo que hizo su Dios con ellos. Los sacó de un estado de esclavitud terrible, donde no había esperanza, donde el imperio más importante y poderoso de su tiempo los tenía esclavizados. Dios los sacó de ahí y mira, se han convertido en una gran nación. Ese es el plan de Dios para cada uno de nosotros. Sacarnos, no importa de dónde anduvimos en el pasado, sacarnos de ahí para llevarnos a brillar, para llevarnos a niveles, a estándares mayores, donde muchos digan, mira su Dios lo que hizo con él, mira su Dios lo que hizo con ella. ¡Wow! Grandes cosas, ese es un Dios poderoso. Pero sabes, yo veo en la Biblia que el pecado mayor es la incredulidad. Porque para el que cree todo le es posible, pero para el que no cree, puede estar sentado escuchando y escuchando, pero si no cree y no obedece a la fe, entonces será muy difícil que pueda vivir el reino. Hay un principio muy importante en la Biblia. Así como el hombre cree en su corazón, así es él. Y ese principio funciona en nosotros. Nos llenaron de tantas cosas el sistema de esta sociedad, o los sistemas de esta sociedad. La cultura, las tradiciones, todo lo que aprendimos desde la niñez, nos llenó de tantas cosas que definió una forma de creer, que yo le llamo el sistema de creencias. Es un sistema porque está conectado con mis pensamientos y mis acciones y todo está conectado. Entonces, por un pensamiento que yo creo que está muy arraigado en mí, entonces yo puedo sentir una emoción y yo activo ahí una acción, y entonces mis actitudes, mis formas de actuar y de decidir empiezan a manifestar mis creencias. Pero todas ellas fueron formadas fuera de Dios.
Muchas de ellas fueron formadas fuera de Dios. Entonces, al haber sido formadas fuera de Dios, mis resultados en la vida fueron contrarios a lo que Dios quería conmigo. Y ahora Él está cambiando todo eso. Y cada acto de fe que yo hago, cada obediencia a la fe que yo hago, está transformando mi sistema de creencias. Está transformando lo que yo pensaba antes y lo que ahora yo pienso. A eso le llamamos arrepentimiento. Ese es el verdadero arrepentimiento, que hace obras y que da frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuántos están conmigo? Así es que mi fe la debo llevar a establecer mi nueva identidad, porque si así como el hombre cree en su corazón, así es él, entonces la identidad define muchas cosas. Y yo tengo que llevar mi fe a que se defina mi identidad. Somos hijos de Dios, somos hijos de Dios. Tenemos la imagen y semejanza, sí. Hay una nueva naturaleza, sí. Entonces hay cosas que yo ya no hago porque ya no deben de estar en mi naturaleza. Lo he creído de todo mi corazón. Y cuando yo acciono mi fe en ese sentido, todo ese sistema que me llevaba a accionar y a obedecer cosas que yo no quería, ahora están cambiando. Tu fe la debes de llevar a esos niveles para que tu nueva identidad produzca un comportamiento de obediencia y te dé resultados poderosos de prosperidad en tu vida. Así que en este ejemplo que nos pone Hebreos del desierto, el desierto se trataba de que ellos desarrollaran fe, pero en la tierra prometida se trata de accionar la fe, de producir a través de la fe. La fe es el elemento más importante para que todo pueda ser una realidad. El mayor pecado, y quiero decirlo otra vez, en la Biblia, es incredulidad. Y dice la Escritura que el Espíritu Santo nos va a convencer de pecado por no creer. Y lo dice Jesús. Vendrá el Espíritu Santo y les convencerá de pecado por cuanto no han creído en mí. Así que es un pecado el no creer. Pero si crees, todo es posible y todo está disponible. Si crees, todo es posible y todo está disponible. Mi fe en la obra de Jesús me da una gran herencia impresionante. Yo puedo tomar de ahí todos los recursos que yo necesito para la vida. Ahí en la herencia, ahí está, porque abarca todo lo que yo necesito. Así que esto es muy importante porque es donde se va a definir quién soy yo. Entonces debemos dejar bien claro algo. Yo obedezco no para ser aceptado por Dios. En el momento en que yo creo en Jesucristo, Él me acepta, Él me aprueba. Y yo no voy a esforzarme porque Él me apruebe. Pero hay fundamentos de la obediencia que ahorita voy a mencionar. Entonces es muy importante la fe porque todo el reino de Dios viene a nuestras vidas a través de sencilla fe. Y sin fe no podemos alcanzar la promesa de la herencia. Vamos a entender un poco más de qué es fe. Hebreos 11:1, versión Reina Valera 60. Esta es la definición de fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aquí está definiendo bien claro lo que es la fe. La fe es certeza y es convicción. ¿Pero qué es certeza? Certeza es lo que entiendo que es verdadero y me da la seguridad de esperarlo. Me da esa confianza, esa fuerza, esa fortaleza ante cualquier circunstancia. Porque muchas veces yo no siento ni estoy tan animado para decir, oh, yo estoy esperando en Él. Pero mi fe me da esa certeza. Tiene ese elemento muy importante, la certeza. Lo que entiendo que es verdadero. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Su palabra es verdadera. Jesucristo es la verdad. Dios es la verdad. Y cuando esa verdad está revelada a mi corazón, yo tengo seguridad de esperarlo. Si Dios dijo que lo haría contigo, espéralo con certeza. Certeza habla de verdad, habla de una seguridad en la verdad. Certeza. Y entonces nuestra fe debe de estar fundada en esa certeza de las verdades de la palabra de Dios que transforman vidas y que reforman familias. ¿Te das cuenta que la fe es un cimiento poderoso? Y luego dice la convicción. ¿Y qué es convicción?
Lo que no vemos todavía, pero estamos convencidos que sucederá. Es una combinación impresionante del significado de la fe. Certeza, lo que entiendo que es verdadero y me da la seguridad de esperarlo. Y convicción, lo que todavía no veo, pero estamos convencidos que sucederá. Tengo certeza y tengo convicción, por eso puedo esperarlo. Entonces, fe es estar convencido de lo que es verdadero y que podemos alcanzar y que podemos abrazar y que nos pertenece. Y si Dios dijo que una nueva vida está disponible para ti, así será. Y en la medida que tu fe vaya creciendo y tu convicción y tu certeza, entonces lo vas a estar viviendo más. Pensarás en términos de esa nueva vida, hablarás en términos de esa nueva vida. Habrá una reforma dentro de tu mente, dentro de tu sistema de creencias. Se estarán desplazando las cosas viejas y las cosas nuevas llegarán, porque si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Entonces, certeza y convicción son importantes, poderosas para que tú vivas una vida cristiana de poder. Sin fe es imposible lograr cualquier cosa que Dios quiera darme. Sin fe, herencia no es posible. Sin fe yo no puedo tocar el corazón de Dios. Hemos aprendido que Él nos mudó el corazón, que nos dio un corazón nuevo y que ahora ese corazón puede amar y puede servir y puede ser generoso. Pero ¿por qué no resulta esto en algunos de nosotros? ¿Por qué no? Si ya tengo un corazón que puede amar a Dios y puede recibir el amor de Dios. Acompáñame a Hebreos capítulo 11, verso 6. Versión Reina Valera contemporánea. Dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Entonces fíjate, a Dios le agrada que tú lo busques, Dios se deleita en que tú le busques, en que tú estés procurando encontrarte con Él, pero sin fe es imposible que le puedas agradar. Si no hay fe, es imposible. Podrás estar orando cosas repetitivas, pero tú no estás creyendo en tu corazón absolutamente nada. Y eso no agrada a Dios. Porque es necesario que el que se acerca, dice aquí, crea que Él existe. Es como si yo me acercara a alguno de ustedes y tú me estuvieras hablando y yo estoy mirando para otro lado y te estoy haciendo caso. Y eso no te agradaría, ¿verdad? No sería agradable para ti, que yo no te tomara en cuenta, que me estuvieras platicando algo y yo no te tomara en cuenta, y que al final yo dijera, no sé de qué me hablaste, pero que Dios te ayude. Sería complicado para ti decir, oh, eso no me agradó, ¿verdad? Es lo mismo que nos pasa aquí. Mi fe, mi certeza y mi convicción me lleva a tener conversaciones con Él profundas, y decirle: Padre, estás aquí conmigo y tú eres la fuente de mi vida y en ti está mi camino y en ti está mi respaldo y vengo a refugiarme en ti. Yo puedo poner toda mi ansiedad sobre ti y muchas cosas que puedes hacer con Él, pero sin fe será imposible. Y dice que Dios recompensa a los que le buscan. Recompensa es honrar a los que se acercan porque le creen. Todo lo que yo tomo de Jesús es porque tengo profundas convicciones de fe que Él lo logró en su sacrificio para dármelo a mí. Entonces mis convicciones me dicen: ya tengo una nueva naturaleza, es una nueva identidad. Y cada vez descubro más en su palabra acerca de esa nueva identidad. Y cada vez la ejercito más. Y cada vez voy creciendo más y va habiendo cambios impresionantes que yo pensaba que nunca iban a cambiar en mi vida. Y la fe lo ha podido lograr. Fe es tan poderosa que logra que lo que está en la eternidad, en el corazón de Dios, venga y se cumpla en ti. Fe tiene el poder de traer de las dimensiones de eternidad de Dios, en donde no se ve, esas dimensiones invisibles de su ambiente, de su habitación. Tú traes de ahí todas las promesas y las haces una realidad en esta vida. Eso es lo que ocasiona la fe. Así es que yo te voy a hablar de los fundamentos de la obediencia. Porque obediencia es muy importante. Obediencia te lleva a cumplir propósitos. Obediencia te lleva a establecer los principios y ponerlos en marcha y aplicarlos. Entonces yo no obedezco porque para que Dios me acepte, me explico. Todo lo que hago es porque estoy consciente
tengo certeza y convicción de por qué lo hago y para qué lo hago. ¿Cuántos están conmigo? Y entonces los fundamentos de la obediencia. Te voy a hablar de 4 fundamentos importantes para la obediencia. Y el primer fundamento lo acabamos de hablar. Obedezco por fe. Tu obediencia debe de estar fundamentada en este fundamento, en este principio. Porque todo lo que dicen las promesas de Dios para mí las creo. Sé que son verdad. Y hablo y actúo en consecuencia. Si Él dijo de mí que soy capaz de producirlo, si Él dijo de mí que soy capaz de hacerlo, yo puedo hacerlo. Hay una nueva naturaleza en mí. Y ya no importan las cosas del pasado que me dicen que no podré lograrlo. Porque todo lo que hago es por haber concluido de esa manera. Creo lo que dice de mí. Así mismo me veo y de esa manera yo hablo. ¿Cuántos creen lo que Dios ha dicho de ustedes? Que son nuevas criaturas, que son nuevas personas, que son hijos del reino, que tienen talentos, habilidades, capacidades poderosas para alcanzar grandes propósitos en Dios. Y ya no estás con la sombra del pasado, donde te dijeron que no puedes, que era inútil todo lo que hicieras, no lo lograrías, porque tú no habías tenido esa capacidad, o no tenías los talentos, o no eras nadie para lograrlo. Eso ya no cuenta. Porque ahora la obediencia a la fe me lleva a producir grandes resultados. Y esto lo dijo Jesús. Juan 14:12 mencionó algo poderoso, impresionante. Voy a leer la versión Reina Valera contemporánea. Y Él está hablando con sus discípulos y ellos están asombrados de las cosas que hace Jesús. Inclusive le preguntan, ¿cómo haces estas cosas? Y luego le dicen, enséñanos a hacer las obras de Dios, porque vemos que haces cosas impresionantes. Milagros, señales, la forma en que hablaba y los principios que Él practicaba resultaban en tremendos resultados poderosos que ellos veían. Eran tangibles. Y Juan 14:12, Jesús les dice de esta manera, de cierto les digo. Es una frase que se usaba en ese tiempo como para decir, confirmar, esto que les voy a decir es verdadero, es real. El que cree en mí hará también las obras que yo hago y aún mayores obras hará porque yo voy al Padre. Así es que Jesús estaba listo para hacer toda la obra salvadora. Él iba a ir a padecer todo lo que hablamos hace una semana, padecimientos de Cristo, y todo el pecado vendría sobre Él con un propósito. La misma condición de Jesús nos las daría a nosotros. Y por eso dice, las mismas cosas que yo hago. ¿Qué es lo que hacía Él? Tenía una relación profunda con el Padre. Él podía ver la agenda de Dios. Él decía, yo solo hago lo que veo hacer a mi Padre. Iglesia, tú y yo podemos hacer eso. Iglesia, eso es una realidad para nosotros. Cada consejo que necesites, cada decisión que tengas que tomar, Dios te va a mostrar sus principios, Dios te va a mostrar los valores del reino, los fundamentos. Y aunque vayan en contra de tu lógica, tu fe te va a llevar a obedecer y decir, esto es lo correcto. Tal vez esto sería más fácil, tal vez hacer una trampa por aquí sería más sencillo. Tal vez si por debajo de la mesa hacer cosas, pues todo el mundo lo hace. Eso sería más rápido, un resultado más rápido. Y Dios te está diciendo, hey, no, es así, hazlo de esta manera. Esto es lo correcto. Entonces, tu obediencia a la fe te va a llevar a resultados tremendos. Esto es por sencilla fe. Y esta sencilla fe te llevará a grandes resultados. Las mismas cosas que yo hago, ustedes también harán. Las mismas obras que yo hago, ustedes también las harán. Entonces, la obediencia a la fe es impresionantemente poderosa. Cada vez que estamos aquí, cada vez que te enseñamos la palabra de Dios, los principios, los fundamentos, nuestra intención es generar fe. La intención del Espíritu Santo es que se produzca fe en tu vida. ¿Por qué? Porque si tú tienes fe poderosa, obedeces a esa fe, obedeces esos principios, obedeces a esas promesas, caminas en esa dirección, tú vas a tener grandes resultados. El segundo fundamento, yo obedezco porque está en mi nueva naturaleza. Está en mi nueva naturaleza honrar a Dios. La Escritura dice que me dio un corazón nuevo, es una nueva naturaleza para mí, que puede amar. Antes no podía amar a todos, ahora sí puedo.
Antes no podía ser generoso, o alguien no podría ser generoso, tenía mucho apego al dinero, tal vez había problemas de codicia o de avaricia. ¿Y qué tal ahora? Podemos hacerlo. Podemos vivir de una manera correcta. Y cada vez que yo me equivoco, en mi espíritu viene una corrección. Mi conciencia me dice, eso estuvo mal, corrígelo. Y cada vez, la nueva naturaleza empieza a manifestarse. Por eso entonces yo obedezco no solo por la fe, sino que también ya está en mí. Es natural en mí honrar a Dios. Es natural en mí honrar a las personas. Es natural en mí ser generoso, amar a la gente. Es natural en mí hacer lo correcto. Es natural en mí perdonar. Sé que perdonar es lo correcto. Sé que perdonar es algo que me libera. Entonces, esa serie de fundamentos y de principios del reino de Dios comienzan a ser naturales en mí y por eso puedo obedecer. ¿Se dan cuenta que es muy diferente el someter a una persona y decirle, ahora tienes que obedecer porque tienes que obedecer, si no te vas a ir al infierno? No. La obediencia es a la fe. La obediencia es porque está en mí, es natural. Tercer fundamento. Obedezco por amor a Dios. Claro, el amor de Él nos ha impactado tanto que reconozco de dónde me sacó, reconozco de dónde me trajo Él, del Egipto que yo vivía antes, de la esclavitud donde yo estaba, de un montón de situaciones que yo estaba viviendo antes, y de ahí yo no lo andaba buscando a Él, Él me buscó a mí, y eso pasó con todos ustedes. Él nos buscó, había una inquietud por algo nuevo, pero yo no sabía que estaba buscando a Dios, y Él me tomó de donde yo andaba y me trajo a sus caminos, y me trajo a la luz, y ese amor se derramó sobre mí. Dice el apóstol Juan, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Cuando tú has recibido el impacto de su amor, es muy difícil que alguien no pueda amar a Dios. Y nosotros hemos recibido el impacto de su amor. Hemos recibido tanto perdón, tanta gracia, tanta misericordia. ¿De cuántas no te has salvado? ¿Cuántas regadas has hecho y de repente sientes el perdón de Dios ahí? Y te lleva a una conciencia de arrepentimiento. Ese es el amor del Padre. Así que el amor de Dios está en mí. Y por esa causa yo puedo amar a Dios. Y por ese amor que yo tengo hacia Dios, yo le puedo honrar. Yo no tengo ningún problema en dar ofrendas, en dar mi servicio a Él. Yo no tengo ningún problema con eso. Porque amo a Dios. Porque amo todo lo que sus propósitos. Amamos a Dios porque Él nos amó. Y por eso obedecemos. Su amor me ha transformado y yo puedo obedecerle. Porque todo lo que Él quiere para mi vida es para mi bien. Y cuando hay una instrucción que aunque no me guste y mi lógica me diga, no, pues déjalo para después porque no está bien, no te sientes bien para hacerlo. Yo digo, no, sí hay que hacerlo. Es momento, en este momento. Y si hay que perdonar, perdonas. Y si hay que deshacerte de la ofensa, te deshaces de la ofensa. Lo que sea necesario hacer. Porque amamos a Dios. Y por esta causa, por mi obediencia a la fe, por amar a Dios y porque está en mi nueva naturaleza, entonces el cuarto fundamento es que yo obedezco intencionalmente. Porque ahora yo quiero hacerlo. Porque ahora yo deseo hacerlo. Porque ahora está en mí ese deseo de hacerlo. Pongo mi vida en servicio a Él. Decido intencionalmente poner mi vida para servirle, para honrarlo, para obedecerlo. Y sabes, Él me responde con impresionantes bendiciones para mi vida. Por eso tenemos bien claro nuestra herencia. Nos dio la imagen y semejanza, la recuperó para nosotros. Nos recuperó una relación para con Él y abrió los cielos para nosotros. Pero puso su corazón en nosotros para que podamos obedecer. Así que cada vez que tú escuches un mensaje que te lleva a ti a entender quién eres, y ese es el mensaje de esta iglesia, no descansaremos, porque el Espíritu Santo todo el tiempo nos está diciendo, háblenles de identidad, háblenles de quiénes son ellos ya, háblenles de cuánto amor tengo para ellos, háblenles que mis manos
están listas, que no se han acortado, sino que al contrario quieren darles más a ellos. Háblenles para que se produzca fe en sus corazones. Predíquenles, oren por ellos, impartan todas estas verdades, porque yo quiero levantar una iglesia que vive los resultados del reino de Dios, que vive, que da testimonio de que vino alguien a salvarlos y que están estableciendo grandes cosas en sus vidas. Por eso no descansaremos hasta el último minuto que tengamos en esta tierra. Seguiremos predicando, seguiremos hablando la obra de Jesucristo en resultados de herencia, de destino, de propósito. Porque finalmente eso es lo que vivimos. Finalmente eso es lo que vamos a vivir. Eso es lo que va a definir quiénes somos nosotros. Así es que, iglesia, yo declaro que en este tiempo Dios te da entendimiento para la obediencia. Los fundamentos de la obediencia están en un cimiento de fe poderoso en la obra que hizo Cristo Jesús por ti. Y por esa razón, tú no tienes problema en obedecer. Tú no tienes problema en entender los principios de autoridad. Cuando las autoridades están ahí, tú sabes, tú los entiendes y sabes perfectamente los principios para obediencia. Obedecemos por fe, obedecemos porque está en nuestra naturaleza, obedecemos por amor a Dios y obedecemos porque queremos servir, porque es nuestra decisión hacerlo. Son 4 fundamentos de la obediencia muy importantes. Y por eso el tema de esta noche se llama el poder de la obediencia. Porque fíjate lo que pasó ahí. La desobediencia de Adán desató tragedia sobre todos los seres humanos. Pero la obediencia de Jesús estableció tremendos resultados para nuestras vidas. Amén.